precisamente lo fuerte y la influencia en la educación. Hay muchos personajes involucrados, hay muchas situaciones que tendrían que comentarse ya en lo particular, pero de manera general, eso es lo que contiene este libro. Que como les decía, no es un libro teórico, es un libro con mucha gráfica de los periodos de gobierno de 1900 al 2000. El señor Juan de Dios Batis, como les mencionaba yo anteriormente, fue un personaje no solo en la cuestión de la educación aquí del estado de Sinaloa, sino un personaje a nivel nacional porque fue uno de los cofundadores del Instituto Politécnico Nacional. Él convence, junto con otros pensadores, al presidente Lázaro Cárdenas de que México en ese momento ya requiere de una instrucción tecnológica, porque solo eran las universidades con la información teórica las que hasta ese momento estaban. Y se aprueba el proyecto propuesto entre los participantes, el señor Juan de Dios Batis, y eso es lo que distingue al señor. Pero ¿qué dice la entrevista? Es una corta entrevista, son 10 preguntas sencillas. Ya una vez, para este entonces, el señor Juan de Dios Batis, que fue un revolucionario, fue un jovencito alumno de la universidad, del Colegio Civil Rosales. Entonces él, junto con un joven que ustedes han escuchado de nombre Rafael Buelna Tenorio, que lo llaman también el Granito de Oro, se van como jovencitos, se van a estudiar al colegio militar, agarran la carrera de las armas y se van a la revolución. Se van con Madero inicialmente y ya después, al ser asesinado Madero, el señor Juan de Dios Batis se incorpora a las fuerzas de Francisco Villa, y es una de las preguntas clave de Margarita al nieto, a Fernando. Le dice, ¿cómo era tu abuelito? ¿Cómo le decían en familia ya a un personaje con identificación nacional, con una trascendencia en todo México? Y le dice él, le decíamos Papi Juan. Fíjense ustedes qué distinta la personalidad de Papi Juan acá al general Juan de Dios Batis. Entonces, y además que él anduvo en batalla. Entonces, pues, fíjense lo que ocasiona la evolución del ser humano. ¿Por qué le gustaba a Papi Juan que tú lo cocorearas? Y le contesta el nieto a Margarita, le gustaba que lo cocoreaba porque don Juan de Dios Batis era priista de filiación. Él pertenecía al Partido Revolucionario Institucional porque en sus inicios, cuando él era un joven, se forma ese partido en 1939, pero con el nombre de Partido Nacional Revolucionario. Entonces él conocía toda la historia, pues, de la política, porque anduvo en la revolución, y la revolución se apacigua, se termina, se firman todas las partes inquietas del país. Cuando a don Juan de Dios Batis lo reconocen, le otorgan el mérito de la medalla de Belisario Domínguez, que es la máxima presea a un ciudadano mexicano que entrega el presidente de la República por sus servicios y su aportación a la patria. Entonces don Juan de Dios Batis recibió esa medalla, la recibe, la medalla Belisario Domínguez, pero para eso él ya estaba imposibilitado para salir a casa. Sin embargo, gozaba la persona que en aquel entonces era senadora y recientemente acaba de fallecer, Hilda Anderson, una persona de Mazatlán, originaria de Mazatlán, y gozaba de la mitad de la familia. Pues lo convence la senadora y lo convence la esposa y los nietos, entre ellos Fernando, y lo bajan, así dicen, en palanca, lo bajan en su silla de ruedas, lo convencen de que vaya al Senado a recibir la medalla, pero él no la quería, porque ya era un hombre que estaba luchando con las pocas fuerzas que le quedaban. Decía, yo las quiero para disfrutarlas y estar tranquilo en mi casa. Ya estoy harto, ya no quiero nada. Pero aún así lo convencieron y recibe la medalla por de manos también del señor presidente de la República, la recibe. Y es una fiesta que hacen en su casa, que dice Fernando aquí, que duró 3 días, de que lo convencieron, de que para ellos fue plenamente satisfactorio.
Y otra pregunta significativa que le hace Margarita Fernando es, ¿de qué murió? Tenía otras enfermedades, diabetes, coma, todo, pero muere del corazón. Eso fue el diagnóstico médico, que muere Juan de Dios Vázquez del corazón. Hecha por un distinguido sinaloense que ustedes a la postre van a escuchar hablar de él. Aquí están casi todos sus libros, don Héctor R. Olea, de otro distinguido historiador, abogado, historiador de la historia de Sinaloa. Y él invita a otro de los grandes sinaloenses, a don Genaro Estrada, a que haga el prólogo a esta biografía. Entonces le dice a don Genaro Estrada, a don Héctor R. Olea, pues me das una responsabilidad sumamente enorme. Hablar de alguien tan importante para nuestra historia, tanto del Estado como de México, es una tarea. Sin embargo, si ustedes también se dan, valga la redundancia, la tarea de leerlo, se van a fascinar, porque don Genaro Estrada no solo fue un buen escritor, fue un magnífico escritor. Entonces, con su prosa fina, sus palabras adecuadas, precisas, elegantísimas de lo que es el español. En este libro, miren muchachos tan cortos, está la biografía de Juan de Dios Vázquez, y la riqueza de este librito también es que es trabajo también de archivo. Están todos sus documentos, sus presedas, todo lo que él se hizo acreedor como copartícipe en la Revolución Mexicana. Tienen tanta importancia las entrevistas y son tan significativas para el historiador, para desarrollar elementos principales, que aquí se manifiesta esto en Margarita. Les voy Margarita le tituló a su trabajo Brumas del pasado. Lo que hace Margarita aquí, en 6 páginas, es narrar, consigue una excelente terminación a su trabajo narrativo Margarita, porque dice ella, lo que les voy a leer al principio para que entiendan con la vehemencia que ella se metió en la investigación. La historia de mi familia no es diferente a otras. Lo que la hace especial para mí es que es la mía. Fíjense, eso es muy importante también para la investigación. Todos tenemos que respetarnos, todos tenemos que aceptar nuestras costumbres, nuestros hábitos, pero tenemos que saber quiénes somos y a qué ámbito pertenecemos para poder entender a los demás.